Democracia es presentado por TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en CNN Chile. A pesar de que los chilenos evaluamos positivamente la democracia en general, cada día apreciamos menos la democracia que tenemos en nuestro país. A los partidos políticos y al Congreso prácticamente nadie los valora y el tono del debate público está espeso, incluso agresivo. Parecemos haber perdido el sentido de lo colectivo. Nos cuesta más que nunca ponernos de acuerdo y eso nos preocupa. ¿Cómo llegamos a este estado? ¿La polarización sucede entre todos los chilenos o solo entre la élite? ¿Por qué nuestro sistema falla una y otra vez en darle respuestas satisfactorias a los ciudadanos? Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son las fortalezas de nuestro sistema político? Como siempre intentamos encontrar algunas respuestas. Comienza un nuevo capítulo de Democracia en CNN Chile. La crisis de identidad y de representación política se han apuntado como una de las causas del estallido social del 2019, una realidad que se ha dado en diferentes partes del mundo que nos muestra algo más profundo. Hay una evidente desconexión entre política y sociedad. Pero ¿cómo avanzamos? Camila Eguía y Magdalena Fuenzalida abordaron estas interrogantes y nos muestran en la siguiente nota. La sociedad está mostrando un síntoma que se esparce en diferentes puntos del mundo. Movimientos que tienen algo en común: descontento, injusticia y, por sobre todo, falta de representación. Es un fenómeno global de desconfianza en todo tipo de instituciones, ¿no? De todo tipo de espacios, no solo instituciones políticas, también espacios sociales, y eso también lleva a que cada vez haya menos espacios en los que estemos disponibles para participar y escuchar y construir en el fondo ese proyecto, ¿no? Entonces, claro, la desconfianza se vuelve endémica. Y en nuestro país este desencanto es palpable. Tras el fin de la dictadura han ocurrido 8 elecciones presidenciales. En ese lapso, la desconfianza hacia la política ha caído. Cuando las élites no son representativas de la ciudadanía, no son diversas y más bien se mantienen en el poder por largos periodos, el riesgo que en realidad las decisiones que tomen sean en realidad representando solamente una minoría de la sociedad. Es una cuestión especialmente sensible cuando tenemos problemas de desigualdad fuerte, tenemos una clase media vulnerable, tenemos todavía situaciones de pobreza aguda y tenemos otros muchos problemas sociales a la fila. Y las decisiones que se toman diariamente no van en beneficio de las mayorías, no tienen en consideración en primer lugar a las mayorías y sus problemas sociales, en realidad el riesgo de que las instituciones se hagan menos representativas y menos útiles para las mayorías. Otro elemento que pudiera contribuir a esa desconexión es en el estilo de vida actual. Las redes sociales, la rapidez del día a día, van alimentando el individualismo por sobre lo colectivo. Lo que hace un partido precisamente es pasar de lo individual a lo colectivo, ¿no? Y eso implica ciertas renuncias. O sea, en un partido político es difícil que yo me identifique con todas las posiciones por igual, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que yo tengo que ceder en pos de un proyecto más amplio, y en las sociedades contemporáneas eso se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Queremos maximizar nuestras posiciones. No estoy necesariamente dispuesta a renunciar a nada, por lo tanto cuesta identificarse con partidos políticos que debieran hacer ese trabajo de agregar. Este individualismo que muchas veces uno lo escucha en la opinión pública, de verdad se está materializando en la manera como tú te vinculas con otros, como tú satisfaces tus necesidades. Y por tanto, si hoy día el centro de las preocupaciones son tus necesidades y no la del resto de tu comunidad, terminas claramente aislándote desde el punto de vista social. Porque en última instancia, si tú satisfaces tus propias necesidades, te puede dar lo mismo que un vecino al lado tenga trabajo o no tenga trabajo, que pierda algo, que lo asalten, ¿no? Que le pasan cosas como lo vemos todo el tiempo. Sin embargo, esto no significa que haya absoluto desinterés. Hay temas que mueven. ¡Y la culpa no era mía! Es cuando los movimientos sociales comienzan a tomar más fuerza. Despolitizar no es lo mismo que desidentificarse con los partidos políticos.
Los partidos políticos es un referente político, pero los movimientos sociales tienen posiciones políticas. Y las personas normalmente tenemos posiciones frente a muchos temas que en el fondo son visiones políticas. Y la política tiene que ver con visiones de mundo, valores, principios que nos inspiran, que nos movilizan. Eso no significa, cuando no hayan partidos que los representen, que yo no pueda tener esa idea. Existen también hartos casos de movimientos sociales que han impulsado transformaciones en educación, en el sistema de pensión, en el sistema de salud, en distintos países, o han buscado una participación democrática más clara y que han llevado a que los gobiernos se hagan preguntas, los gobiernos de turno, y busquen transformaciones, hagan reformas. Es una invitación a pensar en qué medida estamos disponibles para valorar la democracia y en qué medida las y los ciudadanos podemos presionar para que las instituciones sean más democráticas y jueguen más en beneficio de los intereses de la mayoría. Si tenemos ciudadanía activa y tenemos organizaciones activas, eso va a presionar cuando hay instituciones que no funcionan bien para que lo hagan mejor. Y parte del juego de la democracia es eso. Pero, ¿cómo se puede avanzar hacia un proyecto colectivo? ¿Cómo conectar la política con la sociedad? Sentido de pertenencia, la calidad de nuestros vínculos y el bien común. Si tú converges en estas tres dimensiones y te preocupas de cada uno de estos elementos, debiéramos, como país, avanzar gradualmente. Si la política tomara en serio estos tres principios, debiera progresar inevitablemente. Pero eso opera para quien ejerce el poder en el Ejecutivo, para un ministro, un subsecretario, un alcalde, un profesor, quien sea que ejerza funciones de liderazgo. Porque eso le da credibilidad, le devuelve la credibilidad a la opinión pública. La confianza no es algo que nace simplemente porque alguien te diga confía en mí, sino que tiene que ver con hechos, con conductas, con acciones concretas. Daniel Ziblatt es profesor de la Escuela de Gobierno de Harvard y coautor del influyente libro Cómo mueren las democracias, que fue editado el año 2018 y traducido a más de 30 idiomas. Ahora acaba de editar un nuevo libro junto a Steven Levitsky llamado La tiranía de la minoría, que plantea que la democracia estadounidense ha llegado a un punto de quiebre, y conversa con nosotros acá en CNN. Profesor Ziblatt, muchas gracias por esta conversación. Maravilloso estar aquí. Las democracias se están volviendo cada día más débiles en muchos países del mundo. ¿Cuáles son las principales causas para este fenómeno global? Creo que tenemos que tener una cierta perspectiva. En la historia del mundo hay más democracias hoy que las que han habido en cualquier otro punto de la historia humana. Pero a partir de 2010, después de un gran aumento en el número de democracias, después del colapso del comunismo, alrededor del 2010, el número de democracias en el mundo comenzó a disminuir y tuvimos un resurgimiento de regímenes autoritarios y movimientos autoritarios, especialmente en democracias antiguas, que es lo más sorprendente para mí. Hungría, que tiene un par de décadas de antigüedad. India. Turquía ha tenido una historia fluctuante de democracias e incluso Estados Unidos. ¿Qué es lo que está impulsando esto? Creo que hay muchos factores. Ciertamente, transformaciones económicas y nuevos desafíos económicos, cambios culturales, cambios demográficos. En muchas partes de Europa Occidental y Estados Unidos, las sociedades se han vuelto más diversas y ha habido una reacción en contra de eso. En general, el mensaje principal que daría es que muchas veces está en las manos de los políticos y los votantes, y hay una cierta desilusión con la democracia. Creo que tenemos que intentar pensar qué es lo que está impulsando esto. En su nuevo libro, La tiranía de la minoría, dice que los partidos políticos se han vuelto en contra de la democracia. ¿En qué sentido? En nuestro libro propusimos criterios muy simples para que ciudadanos y líderes políticos identifiquen cuándo un movimiento o un partido político es una amenaza autoritaria. Hay 3 puntos de referencia básicos. Número 1, un partido político y los políticos tienen que aceptar resultados de elecciones, ganen o pierdan. No importa si te gusta el resultado, tienes que aceptar los resultados de las elecciones si se presumen justas. Número 2, no tienes que usar violencia para intentar ganar o prolongarte en el poder. Y número 3, y quizá esta es un poco más complicada,
Si eres de un partido importante o coalición, tienes que distanciarte, condenar y responsabilizar a cualquiera de tus propios aliados que practiquen cualquiera de las dos actitudes anteriores. Esto lo vemos cada vez más en partidos. En Estados Unidos, un partido político, muchos elementos de este, no todos por supuesto, está teniendo estas faltas. En enero de 2021, cuando tuvimos una transición electoral muy peleada, eso fue un ejemplo de un partido político y políticos que no aceptaron resultados electorales. Vemos que ocurren este tipo de cosas y es muy preocupante. Parece ser que las posiciones extremas ahora tienen un estatus institucional, de alguna forma. Ya no viven en los márgenes del debate social y público. ¿Cómo ocurrió esto? Creo que esa es una muy buena forma de decirlo. Siempre ha habido elementos autoritarios en todas las sociedades, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa. Siempre han habido restos de autoritarismo, solo que hay un hilo conductor de democracia en la cultura política de esos países. Lo que es diferente hoy, en muchos lugares, es que elementos autoritarios que fueron empujados hacia los márgenes por un tiempo muy largo, ahora han alcanzado la cúpula del poder. Nuevamente, tomando a Estados Unidos como ejemplo, siempre han habido elementos autoritarios en Estados Unidos, pero previamente teníamos partidos políticos fuertes que mantenían estos elementos en los márgenes. En 2016 y en 2020 tuvimos un candidato presidencial que no aceptaba resultados de elecciones. Esta persona está ahora en la cima del partido. Creo que una de las formas de pensar en qué está impulsando esto es que nuestros establecimientos políticos se están volviendo más débiles. Partidos políticos, grupos de interés, instituciones de medios, a medida que se han debilitado, en algunos sentidos es como una espada de dos puntas. Puedes decir que ha democratizado nuestro sistema político al hacerlo más abierto, pero también significa que nuestro sistema político también está mucho más abierto a fuerzas potencialmente extremas. Daniel, ¿de qué forma podrían los cambios constitucionales mejorar la calidad de la democracia? Te pregunto esto porque en Chile estamos en medio de nuestro segundo proceso constitucional para escribir una nueva constitución después de que el primero fue rechazado por más del 60%. El problema es que la mayoría circunstancial, primero de extrema izquierda y ahora de extrema derecha, impiden acuerdos de largo alcance. Tenemos discusiones similares en Estados Unidos sobre que quizá deberíamos hacer nuestra propia constitución más democrática. Creo que, en general, en la historia, todos los países no nacieron como democracias, sino como sistemas autoritarios. A través del tiempo, los ciudadanos en Estados Unidos, en Chile y en otras partes hicieron el trabajo duro de hacer sus sistemas políticos más democráticos. Es un trabajo duro, muy peleado, 2 pasos adelante y 1 para atrás, pero es esencial. Si miras a las más antiguas y estables democracias del mundo, hay organizaciones que clasifican a las democracias, como Freedom House. Ellos clasifican a las democracias escandinavas como los países más democráticos del mundo. Estos son países que no nacieron como democracias, han estado en un proceso constante de reformas democráticas. Han habido más de 300 enmiendas constitucionales en la historia de Noruega, para dar un ejemplo. Hoy día, ese es uno de los países más democráticos del mundo. Ciertamente, cuando tienes algo como una convención, eso hace que eso se vuelva un poco más impugnado. En Estados Unidos existe la posibilidad de tener una convención constitucional. Eso está en la Constitución. Creo que al menos para Estados Unidos eso no es una buena opción. En cambio, el mejor camino es buscar reformas constitucionales a través del proceso de enmiendas, que es muy difícil, pero ha ocurrido cuando las mujeres ganaron el derecho a voto y cuando pudimos elegir a nuestros senadores directamente al principio del siglo XX. Creo que todas las democracias tienen que hacer el trabajo duro de estar comprometidos con la guía democrática y tratar de hacer sus sistemas más democráticos. ¿Crees que hay algo como un antídoto contra la polarización? Lamentablemente no hay un antídoto singular. Esto no es como el COVID cuando ocupamos la vacuna. Esto es porque es un fenómeno donde hay muchas causas. Hay un par de cosas en las que uno puede pensar sobre esto. Número 1, creo que impulsando a la polarización suelen haber altos niveles de desigualdad económica. Cuando se crean disparidades económicas, las tensiones políticas se vuelven más altas. Número 2, cuando la política está dividida en líneas étnicas. Este quizá no es un desafío tan grande en Chile como lo es en Estados Unidos, donde tienes partidos políticos que están divididos por motivos étnicos y raciales. Esto también puede ser desafiante y causar polarización. Algunas veces la polarización puede ser causada por divisiones ideológicas. Es muy importante que los líderes políticos de derecha e izquierda que se odian unos a otros superen este tercer tipo de polarización.
Está bien tener pugnas políticas, de eso se trata la política y la democracia, pero también es importante que nuestros líderes entiendan que tienen que alinearse con grupos que están a favor de la democracia al enfrentarse con amenazas autoritarias. Cuando hay una real amenaza autoritaria en el horizonte, los líderes políticos de todos los colores y orientaciones políticas tienen que unirse y superar esas divisiones. Pero para la política del día a día, el debate político es normal, y no creo que eso sea algo negativo. Daniel, la última pregunta. ¿Crees que esta decadencia de la democracia es definitiva? No. Esta es una de las cosas que debemos aprender sobre la democracia. A veces se ve débil, a veces se ve que se mueve de forma muy lenta, y los sistemas autoritarios se ven fuertes y decisivos. Creo que eso es muy engañoso. Una de las cosas maravillosas de la democracia es su transparencia. Por eso solemos ver muchos de sus problemas. Están ahí afuera. Los medios reportan sobre ello. Vemos la forma lenta en que puede funcionar, vemos movimientos populistas apareciendo. Todo esto es parte de un proceso de autocorrección que está ocurriendo de una forma muy transparente y visible. Las democracias tienen la ventaja sobre los sistemas autoritarios en cuanto tienen la habilidad de autocorregirse, tienen la habilidad de mejorarse a sí mismas de forma incremental. De eso se tratan las reformas constitucionales. Los sistemas autoritarios no pueden hacer esto. Cuando los sistemas autoritarios colapsan de un día para otro. Las democracias tienen el beneficio de poder trabajar en el largo plazo para mejorar la vida de las personas. Muchas gracias, profesor Ziblatt, por la conversación y su tiempo. Gracias. Nos vamos a la pausa en Democracia en CNN Chile. Ha llegado el momento de revisar algunos de los interesantes resultados de nuestro estudio realizado junto a Merlin sobre percepción de la democracia, con más de 6.600 casos y con el uso de la herramienta del análisis avanzado de datos y la inteligencia artificial. Esta vez hicimos un ejercicio de cruce entre una pregunta de respuesta abierta, que es la democracia para ti, y una de respuesta cerrada. Había que ponerle nota a cuán importante consideraba la democracia. Y entre quienes la consideran poco importante, valores como la libertad de elegir, lograr acuerdos o tomar decisiones y el concepto de derechos es también poco relevante. Consideran poco importante la democracia y por ende también los valores que ésta propugna. En cambio, para quienes valoran positivamente la importancia de la democracia, estos son los conceptos que tuvieron una mayor cantidad de menciones en lo que conocemos como marcadores semánticos. Un 28% valora la libertad a secas, un 24% de quienes consideran importante o muy importante la democracia valoran la libertad de elegir. Y ojo con el tercer grupo de menciones, un 22% dice que la democracia es importante para lograr acuerdos o tomar decisiones. En este momento de crisis política y de caminos que a veces nos parece más bien que se cierran, que se abren, esta es una cuestión importante. La gente sigue considerando que lograr acuerdos es esencial a nuestra democracia. Y luego hay otros grupos de marcadores semánticos como el concepto de derechos. La democracia es una forma de tomar decisiones, la democracia es una forma de vivir, la democracia es una forma de debatir ideas. Y le queremos hacer zoom a algunos de los testimonios que nos entregaron nuestros consultados y consultadas en este estudio, para que se hagan una idea. El primer testimonio es de un hombre mayor de 55 años con educación profesional completa. Le puso un 7 a la pregunta ¿cuán importante es la democracia para ti? Pero le puso apenas un 2 consultado sobre la democracia en Chile. Y esta es la definición que él da a la democracia, es poder compatibilizar diferentes opiniones y hacer un consenso de la mayoría para definir. Vamos a nuestro segundo testimonio de una mujer del tramo etario entre 55 años y más, con educación media completa, que le puso nota 7 a la importancia de la democracia y un 4 a la democracia en Chile. Ella dice, es la participación del pueblo en el sistema de gobierno, pero para mí debe ser directamente participativa, no solamente representativa.
Vamos a nuestro tercer testimonio. La definición la da esta vez una mujer de entre 18 y 34 años con educación universitaria completa, que le puso un 7 a la importancia de la democracia y un 6 a la democracia en Chile. Es un sistema social, dijo ella, donde se pueden escoger representantes libres y con elecciones de libre acceso sin segregación. Y por último, terminamos con el testimonio de un hombre joven de entre 18 y 34 años con educación universitaria completa que le puso un 3 a la importancia de la democracia y un 5 a la democracia en Chile. Y define nuestro sistema político como una formalización del pueblo en el cual mediante acuerdos logran generar un gobierno. Son interesantes los cruces, nos ayudan a dar matices, nos sirven para ver en la escala de los grises cuáles son las opiniones de las personas, dependiendo también de la posición que tienen respecto de nuestra democracia en Chile y del sistema político en general. Recordemos que 1 de cada 3 encuestados considera poco importante la democracia. Tenemos un desafío muy grande y por eso nosotros vamos a seguir aportando aquí en Democracia en CNN Chile. Y después de revisar las gráficas de nuestro estudio, saludamos a nuestros panelistas en esta edición de Democracia. Es un gusto saludar a Agustín Esquilla, abogado, doctor en Derecho, periodista, profesor, exrector, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y además exmiembro de la Convención Constituyente. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias por tu recepción y un agrado estar contigo y con María José. Y María José Nodona, que le damos la bienvenida también, es abogada, magíster en artes liberales, columnista, directora del Centro de Pensamiento Horizontal y profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez. Las ideas políticas, las nuevas dinámicas sociales, los liderazgos son algunos temas en que a María José la vemos analizar. Les propongo que comencemos con la pregunta del millón. ¿Ustedes creen que estamos los chilenos polarizados en general o que es más bien un efecto que se amplifica por la polarización de las élites? Yo sé que es una pregunta medio que es primero el huevo o la gallina, pero que yo creo que es importante abordar. Agustín. Mira, yo tengo la impresión, si no la convicción, de que la polarización aguda que vivimos y padecemos y a la que no querríamos contribuir nunca, es más de las élites, de los grupos dirigenciales. Tengo la impresión de que la base social del país, que yo frecuento, por ejemplo, en el hipódromo, por decirte un lugar, las cosas son distintas y la conversación se mantiene y no ves tú los grados de encono, de rabia, de descalificación que uno observa a nivel dirigencial, a nivel de personas, como conversábamos antes del programa con María José, de personas que cumplen un rol. En consecuencia, eso es alentador. Pero a la vez, Carolina, y termino mi respuesta para que sea el tiempo de María José, muchos episodios, por llamarlos de alguna manera, se dejaron caer sobre el país en un lapso muy breve de 4 años, ¿cierto? Un estallido social con expresiones de extremada violencia, que no se redujeron a eso, pero que pareciera ser lo que quedó en la memoria del país o de muchísimas personas. La pandemia, la violencia en el sur que ni carabineros ni el ejército juntos consiguen controlar, es un hecho. El haberse desatado la criminalidad organizada, que alguna vez tenía que llegar a Chile, especialmente vinculada al narcotráfico. Bueno, un fallido primer proceso constituyente, crisis económica, con efectos duros en el empleo, con efectos duros en la inflación. Cuando todo eso cae sobre los hombros de un país, es difícil que la gente no esté preocupada, incluso temerosa y un tanto enardecida. Esa multicausalidad creo que habría que tenerla en cuenta para entender lo que nos pasa, pero no por entender lo que nos pasa vamos a justificar lo que nos pasa, porque realmente el clima del país está bastante malo. María José, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo diría que hay que tener cuidado, porque la polarización es hoy día como la palabra mágica, ¿verdad? Con lo que se explica todo. Entonces creo que primero habría que partir de una cosa bien evidente, y es que el conflicto es parte de la naturaleza humana, y la democracia es el sistema que tiene que justamente armonizar ese conflicto. Por lo tanto, el conflicto en sí mismo no es problemático. Cuando uno habla de polarización, yo creo que hay que hacer también una distinción como intelectual importante. O sea, uno puede hablar, por ejemplo, de polarización ideológica en el eje izquierdas-derecha,
uno puede hablar de polarización partidaria o política en los partidos políticos, y también puede hablar de polarización afectiva, que yo creo que ahí distinguir entre esos tres permite que la respuesta sea un poco más precisa, porque si tú me dices a mí, mira, polarización ideológica, yo creo que sí, es de las élites y no es, digamos, del grueso de la ciudadanía. La polarización política de los partidos políticos lo que hace es, en el fondo, una forma de hacer política. En política la forma y el fondo es fundamental, que exacerba las barras bravas, podríamos decirlo así. Y en el caso de la polarización afectiva, lo que se entiende es la distancia entre el afecto que yo tengo de los míos y el rechazo que tengo de los que no considero míos, ¿verdad? Entonces, si uno mira la polarización en todos esos efectos, yo creo que hay que decir dos cosas. Una, por supuesto que las élites, y ahí estoy completamente de acuerdo, están más polarizadas, pero la polarización permea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al permear se produce ese efecto que yo diría que en las bases no es polarización, sino que es desafección. Es decir, yo miro a la política y a los políticos como en un lugar absolutamente ajeno al mío, me siento desengañada, me siento que no sintonizan conmigo, y entonces esa polarización que está arriba termina en un efecto dramático, que es una desafección abajo. Yo lo vería más bien como así. Interesante. Y también uno tiene la percepción o la idea de que se ha perdido lo colectivo, la épica de lo colectivo, o la aspiración, por último, de ese lugar común en que quepamos la mayor cantidad de personas, y que han venido los que siempre han sido excluidos de ese lugar común, que nunca fue el paraíso, podríamos decir, a exigir y a levantar sus propias causas, y esta atomización y también la crisis de los distintos grupos de identidades que hemos visto en distintas partes es un nuevo ingrediente para este escenario de pérdida de lo colectivo. No sé si comparten la idea, si compartes o quizás que el antecedente sea distinto, Agustín. Mira, Carolina, permíteme un minuto coincidir con María José en términos de admitir la polarización. Las distinciones que ella hizo son muy sugestivas, y siempre hacer buenos análisis ayuda a comprender los fenómenos. Muy bien. Pero a la vez deberíamos cuidarnos, como ella partió diciendo, de no exagerar cuánta es realmente la polarización, porque cuando la miramos en el plano político, siempre ha habido polarización, siempre, más aguda, menos aguda, porque la política es disputa por el poder, y ahí cuando se disputa por el poder, como cuando se disputa por el dinero, hay competencia y no se observan necesariamente las mejores prácticas. O sea, uno no puede esperar que la política... A ver, no es la política la actividad humana que cuenta con los mejores sentimientos del corazón humano, no. Y siempre ha sido así desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. Y sin embargo sostiene nuestra democracia. Bueno, sí, pero María José decía muy bien, la polarización trae conflicto, pero el conflicto es un tipo de fenómeno, una manera de relacionar, ¿no? Que no es anómala, no es una patología. Lo malo es que cuando se enardece la polarización, el encono, la descalificación del otro, no ir a los demás, repito, se exacerban esos malos sentimientos del corazón humano en el ámbito político. Yo siempre digo, está bien que la política no concentre los mejores sentimientos ni los exprese, pero ¿por qué tiene que hacerlo a cada rato con los peores, no? O sea, está bien, no se parece a una pieza de ballet la política en ninguna parte, sino más bien a la continuación de la guerra, pero la política democrática sin armas. Respecto a tu pregunta, empleé más de un minuto y excusa. Mira, vivir en sociedad implica vivir en relaciones de intercambio, de colaboración, de solidaridad, de desacuerdo, de conflicto, de competencia. Yo tengo para mí que esta pérdida del sentido de lo colectivo responde no tanto a nuestra deficitaria democracia, cuanto a lo que impera en Chile y en el mundo como sistema económico, le demos el nombre que le demos. Se han privilegiado culturalmente y de hecho las relaciones de intercambio, casi todo se ha reducido a relaciones de intercambio y de competencia. Las relaciones de colaboración, y ni qué decir las de solidaridad, han estado a la baja en el mundo y en Chile.
y en consecuencia este individualismo, este importo yo y mi grupo o mi colectivo y los demás no me importan, yo creo que proviene más que de causas ideológicas del sistema económico que ha activado muchísimo ese tipo de relaciones. Claro que en una sociedad tiene que haber relaciones de intercambio, compramos, vendemos, arrendamos, está bien. Claro que tiene que haber relaciones de competencia, por supuesto, el fútbol que a mí me encanta es una competencia, tiene que haber desacuerdos, conflictos, pero no nos hemos dado, por decirlo así, o el sistema económico no nos da mucho tiempo u oportunidad para lo que yo llamo relaciones de colaboración, las que se dan en una sala de clase, no son de intercambio, son de colaboración. Y para relaciones de solidaridad, bueno, esperamos generalmente lo que hacen las organizaciones no gubernamentales y la Teletón cada cierto tiempo. No habla bien del país. ¿Comparte, María José, esta mirada más bien pesimista que expone Agustín de que la solidaridad está como guardada o restringida a iniciativas que no son, digamos, parte transversal de la sociedad? Sí, yo creo que más que una visión pesimista de Agustín es realista. Yo creo que es bastante realista y yo creo que uno puede entenderla si la mira hacia atrás en la historia. Yo creo que es importante traer ese elemento. Y es que tenemos que pensar que cuando se terminan los grandes relatos, y los grandes relatos o religiosos o ideológicos, habían traído como consecuencia enormes guerras, enormes sufrimientos, ¿verdad? Entonces, en algún sentido, y como una reacción natural, hay una tendencia a alejarse, ¿verdad?, de esos grandes relatos y construir, ¿verdad?, identidades que estuvieran sentadas en otros elementos, que no fueran estos elementos ideológicos o religiosos. Eso, ¿no es cierto?, se acompaña con una proliferación, podríamos decir, de las identidades, ¿verdad? Y ahí hay un tema importante en la democracia, porque la democracia se construye en la base de que todos somos iguales, ¿verdad? Nuestro voto es uno, nuestras capacidades están puestas al sistema, ¿verdad? Y entonces, cuando empiezan a surgir estos relatos más identitarios, más pequeños, se empiezan a producir esa dificultad, ¿verdad?, para encontrar un algo donde yo me reconozca que no sea el pequeño grupo, digamos, de mi raza, de mi sexo, de mi religión, ¿verdad? Y eso hace que la sociedad también vaya perdiendo de alguna manera esos lugares donde las personas se encuentran, esos pequeños lugares. Si tú a eso le sumas la crisis de la iglesia, la disolución de los grupos intermedios, los cambios en las relaciones sociales a partir de las redes sociales, un sistema económico que yo comparto con Agustín, ha producido, digamos, una desigualdad que es importante, aun cuando la pobreza haya disminuido muchísimo, o sea, una y la otra. Yo creo que hoy día ese lugar común está un poco perdido, o sea, no hay ese relato, pero yo creo que también tiene que ver con la evolución del ser humano, no sé si se puede reparar. Donde yo veo el problema es que esa tendencia a lo universal, a lo arraigado, que es todo lo contrario del progresismo, que es particular, que es cosmopolita, ¿verdad?, permite en democracia el ingreso de líderes que son populistas, ¿verdad?, y que en el fondo vienen a tocar esa fibra de abandono, de soledad, de desconexión con las élites, y la trabajan a partir de la emocionalidad y la trabajan a partir de prometer, digamos, hacerse del poder para volver a ese reino, digamos, de lo unívoco, de lo propio, de lo instalado, de lo tradicional. Entonces yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la evolución humana y otra cosa que tiene que ver con los riesgos, y yo creo que ahí lo importante es que uno tiene que ser consciente del momento en que nuestra democracia está, digamos, o nuestros procesos políticos también están. Bueno, Agustín Esquella, aquí presente, editó este libro con la editorial de la Universidad del Paraíso llamado Democracia, Crisis, Decadencia o Colapso. Más temprano en el programa hablábamos con el profesor Daniel Ziblatt, y yo le preguntaba cuán esperanzado estaba en, digamos, la capacidad de la democracia de sobreponerse a esto que podría ser eventualmente un camino sin retorno. Y él decía que todo lo que está pasando y que estamos analizando pasa en la esfera de lo público y con total transparencia. Y que ese es un elemento que puede salvar a la democracia de quienes están en contra de la misma. Por lo menos hay un escenario en que todos somos conscientes de lo que está pasando. ¿Tú te convenciste, Agustín, de que esta es una decadencia, un colapso o un declive pasajero?
Mira, en verdad ese subtítulo, crisis, decadencia o colapso, le falta una cuarta alternativa que está en el texto, pero lamentablemente yo lo omití en el subtítulo, transformación. Transformación de la democracia. La democracia se puede transformar sin que pierda su condición de tal, pero si tú me preguntaras en este momento cuáles son las transformaciones que habría que hacer a la democracia para no incurrir en un desconocimiento de ella como han incurrido siempre quienes la apellidan, como los dictadores de democracia popular, democracia orgánica, democracia real, democracia protegida. No estoy pensando en una transformación de ese tipo que es negación de la democracia. En consecuencia, falta esa alternativa, Carolina, porque tal vez sea bueno recordar que la democracia es tanto un ideal como una realidad. Hay la democracia ideal. En ese texto que tú acabas de mencionar, yo identifico nada menos que 18 reglas propias de la democracia como forma de gobierno de la sociedad. Y ningún país del mundo en este momento, ni nunca en el pasado tampoco, ha realizado cabalmente cada una de esas 18 reglas. Porque eso es lo que describe la democracia ideal, que es muy bueno que exista, porque cuando tú tienes un ideal de democracia, pues tienes que ponerse en tránsito para acercarte lo más posible a él, aunque nunca llegues definitivamente siquiera a tocarlo. Lo que tenemos en la práctica son democracias reales, democracias históricas, que tratan de avanzar, unas más lentamente, otras más rápidamente, en pos del ideal. Bueno, Chile está en un lugar intermedio, no es una democracia plena, como se suele decir. No sé si haya en realidad hoy en el mundo una democracia perfectamente plena, pero por fortuna no somos un régimen híbrido de autoritarismo con democracia, hoy muy frecuente, ni mucho menos somos un régimen autoritario o no democrático como lo fuimos durante 17 años. ¿Hay oportunidades para avanzar más en pos del ideal democrático? Sí, pero una de las maneras de avanzar, no la única, era el proceso constituyente. Ya, te voy a parar ahí, porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un alto, una pausa, y al regreso vamos a profundizar para saber también cómo lo ve María José. Tú estuviste adentro, ahora todos estamos siendo testigos de un segundo proceso que no sabemos cuál va a ser su destino. Si era la redacción de una nueva constitución la solución para nuestra crisis social y política. Pausa y ya seguimos con más democracia en CNN. De regreso en Democracia en CNN Chile junto a Agustín Esquella y María José Nodón. Bueno, nos preguntábamos si es que era la salida lo que en su momento el mundo político decidió como camino, ¿cierto? La redacción de una nueva constitución que probablemente en un caso único en el mundo tiene 2 intentos y contando, digamos. Vamos a ver lo que va a pasar. ¿Cómo lo ves, María José? Mira, yo antes de contestarte eso, déjame agregar una cosa a lo que estaba diciendo Agustín, que me parece súper importante. Y es que la democracia, hoy día, yo coincido que la palabra es transformación. Y es imposible que no sea así cuando estamos viviendo una transformación de época gigantesca. O sea, me parece que es un error creer que la democracia está en crisis o que se está colapsando sin mirar el contexto en el que eso se produce. Y yo creo que muchas veces ese contexto olvidado nos hace buscar soluciones que no son realmente las que los problemas en ese momento necesitan, o lo que es peor, nos hace simplificar lo que de suyo es complejo. Y eso que es básico en el análisis crítico, muchas veces echamos en falta de alguna manera. Entonces, pensando en el proceso constituyente, creo que uno podría aplicar lo mismo, porque a mí me parece que no era evidente en su momento que el proceso pasara por una nueva constitución. Yo creo que es real que hubo una cierta constitucionalización del conflicto, ¿verdad? Yo creo que eso es real. Uno puede mirar el estallido social y ver cuáles eran los requerimientos ciudadanos, y la demanda por una nueva constitución no estaba, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una manera de entender lo que es así. Pero también es verdad que los requerimientos de la ciudadanía, las transformaciones que sí aparecían en ese momento, requieren de un cambio estructural para que eso se produzca. Entonces uno podría decir, claro, no era la Constitución
pero sí necesitamos una constitución. O sea, no sé si, yo creo que no era lo que se pedía, pero sí se requiere, que es una cosa distinta. Entonces, cuando a mí me dicen de repente, mira, es que la ciudadanía está desafectada del proceso constitucional, no me parece nada de raro. Un proceso constitucional es una discusión teórica, técnica, difícil, ¿verdad? Me parece razonable y lo más esperable incluso, que la ciudadanía no esté particularmente metida en esa discusión. Pero lo que sí creo que es importante es entender que, insisto, el cambio estructural que se requiere en el sistema político, en el sistema electoral, para terminar con ese bloqueo, sí requiere una nueva constitución. Entonces, mirándolo con responsabilidad, yo creo que nos va a quedar para la historia analizar si era la mejor salida o no la era. Pero aquí estamos, y yo creo que hoy día y en este momento es absolutamente imprescindible para la estabilidad del país, para proyectar el país económicamente, políticamente, cerrar el ciclo de una vez y cerrarlo bien. ¿Y esta imposibilidad de ponernos de acuerdo será propia del carácter chileno? ¿Es algo propio de Latinoamérica? ¿Cómo lo ves, Agustín? Mira, no sé, yo descreo de verdad, y eso me ha ocurrido desde siempre, que exista algo así como el carácter chileno y menos el carácter latinoamericano. De verdad, no atino a comprender bien qué puede significar eso sin llevar agua al propio molino. Pero si uno compara con Europa, por ejemplo, no. Ha habido acuerdos que realmente han involucrado cuestiones sustantivas, digamos, como claro, pero han tenido guerras que en América Latina no hemos tenido en esa magnitud, entonces... Es cierto. Pero aprovecho tu pregunta para ir complementando lo de María José, en el sentido de que sí, uno de los elementos para tener una mejor democracia era tener una nueva constitución, no era el único, porque las constituciones de las dictaduras se reemplazan, no se reforman. Llevamos 43 años con la Constitución de 1980. Yo me pregunto, Carolina, si el día de mañana en uno de los países comunistas que quedan, pocos afortunadamente en América Latina, cayera el régimen por obra de los demócratas y esos demócratas dijeran nos vamos a demorar 43 años o en el caso nuestro en verdad 23 desde 1990 para desechar la constitución de la dictadura, te diría, pero ¿qué clase de demócratas son ustedes? Entonces, habla mal del país la pereza constitucional y haber persistido como receta en la reforma, bien, las de 2005 fueron muy importantes, y haber olvidado que necesitábamos reemplazar una democracia. Termino ahora más directamente con lo que decía María José. Ese 80% a favor de una nueva constitución, ese plebiscito, está inflado ese 80%. Yo creo que más bien se vio en sí a una nueva constitución una salida al gravísimo momento político e institucional que sufrimos en el momento del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Más bien fue eso, como ha quedado claramente de relieve después. No había tantos partidarios de una nueva constitución. Bachelet fracasa con su proyecto. Gente de la misma concertación o nueva mayoría dicen ¿para qué se metió en las patas de los caballos? Un destacado político habló de fumar opio. Bueno, y admitamos que la derecha nunca ha querido salirse de la Constitución del 80. Entonces, está inflado ese 80%. Y me temo, de cara al proceso actual, que ojalá tenga éxito, yo sigo creyendo que va a afectar mucho la autoestima y la imagen del país, como se dice en el exterior, que fracasemos 2 veces en un proceso constituyente. El prestigio de los países no depende solo de los tratados de libre comercio ni de los resultados de la selección nacional de fútbol. Depende también de estas cosas. Pero pareciera no importarnos, porque yo veo, salvo en la izquierda, que va a rechazar, creo yo, porque no la va a representar la propuesta, tal como se va diseñando hasta ahora, pero del centro hacia la derecha completamente van a votar rechazo, incluidos, pero esto daría para otro programa, los propios republicanos, que qué sueño mejor para ellos que llegar a la moneda de la mano de la Constitución que siempre han celebrado, que nunca han querido sustituir por otra, y que es la Constitución de quien les parece, como dijo uno de los integrantes de la convención, un estadista. Llamar estadista a Augusto Ramón Pinochet Ugarte me parece una de las cosas más groseras
que se han escuchado en el último tiempo en este, por lo común, más o menos grosero, lenguaje político nacional. María José, pensando en el futuro y en cómo salimos adelante, cómo buscamos un nuevo lugar común, ¿cuáles crees tú que son las potencialidades de nuestro sistema político o qué tenemos a favor como para poder buscar una salida que sea virtuosa en este escenario tan confuso? Mira, es una pregunta súper difícil. Yo creo que si yo tuviera la respuesta estaría, no sé, en otro lugar aquí, pero yo pensaría dos cosas. Mira, a mí me gusta, voy a volver un poco hacia atrás, pero Carlos Granés, que es un gran estudioso colombiano, dice que América Latina es el país donde todas las malas ideas de Europa pueden tener lugar, ¿vale? Y yo creo que en parte eso es así, y en Chile en parte también ha sido así. Y él lo define como una mezcla en que el gobernante de alguna manera se confunde con el narrador, con el creador. O sea, siempre cree que puede partir completamente de cero. Yo creo que ese fue un gran problema del proceso constituyente anterior. Creer, ¿verdad?, que se podía partir de cero, refundar todo y olvidar, ¿verdad?, la tradición democrática, de recuperación de la democracia fundamental en Chile. En algún sentido, si seguimos en esa ruta, siempre vamos a ir al despeñadero. O sea, si el que tiene el poder circunstancial, digamos, de la votación, quiere siempre imponer su manera de ver el mundo, yo no creo, y quiero hacer la prevención de que este proceso ni sea ni refundacional, ni sea radical. Pero haciendo ese matiz, sí creo... ¿No estás de acuerdo en ese sentido con lo que plantea Agustín? No, yo creo que este proceso de hoy día es muy partisano, si tú quieres. No me parece que sea refundacional o radical como si me parecía el anterior, ¿verdad? Pero sí tiene un matiz, y es que hay un grupo que tiene de alguna manera la fuerza por una, creo yo, elección circunstancial, o sea, de ese momento, no creo que yo sea permanente en el tiempo, y que está de alguna manera imponiendo, ¿verdad?, su tono, podríamos decir algo así, ¿verdad? Tono que es muy legítimo, o sea, perfectamente legítimo tener esas ideas y tener, digamos eso, pero creo yo que una constitución no es el espacio, ¿verdad?, para construir lo que podría ser más cerca un programa de gobierno. Entonces, creo que si hay algo que nos puede unir, si hay algo que nos puede, digamos, como encauzar, es la conciencia de que lo refundacional, la conciencia de que desconsiderar al otro, la conciencia de olvidar esa natural contención que uno tiene cuando entiende que el otro es un adversario legítimo. Cuando eso pasa, no hay por dónde. Cuando eso se recupera, y yo creo que en cierto sentido las declaraciones de Evelyn Matei y lo que ha ido pasando estos últimos 3 días, están como en esa ruta, yo creo que se abre la posibilidad de llegar a un producto, por supuesto no perfecto, pero donde más o menos, ¿no es cierto?, podamos construir o reconocernos el grueso, no sé. Recuperar una tradición de entendimiento en el fondo, que es parte de nuestra historia. ¿Comparte, Agustín, para cerrar? Sí, estoy de acuerdo, pero yo tengo fuertes sospechas de que en el ámbito político, más que sospecha, convicción, se ha impuesto una lógica: yo quiero ganar a como dé lugar. Yo quiero ganar a como dé lugar, y de eso fue culpable un sector de la convención en la que yo estuve, y hoy en día es responsable un sector completamente distinto. No se aprenden las lecciones del pasado, ni siquiera las propias. También debiéramos aprender de las ajenas, pero no aprendemos ni de una ni de otra, porque la disputa por el poder se ha transformado en Chile, y no solo en Chile en realidad, en una disputa demasiado encarnizada, y porque además menciona una palabra que solemos olvidar, creo, María José, Carolina, es que hay muchos intereses en juego. Aquí no hay diferencias ideológicas solamente, diferencias de principios, de valores. Muchas veces detrás de esas grandes y respetables palabras lo que se esconden son intereses, intereses materiales, intereses económicos, que siendo legítimos suelen actuar en Chile y en el mundo no a plena luz del día, sino salvajemente en la oscuridad. Y es la democracia la que tiene que andar arreglando después los desaguisados, que es, como dices tú en tu libro, Agustín. Claro, responder por lo que allí pasa, pero también conversábamos con María José en su momento, la democracia tiene que ser una forma de gobierno que sepa regular, que sepa controlar, que sepa que nadie puede imponer, ni siquiera en el terreno económico, sus intereses sobre los de
la mayoría del país, menos sobre los desvalidos. En fin, están juntos el sistema económico y el régimen político. Ahora sí que lo último, María José. Lo último, y yo creo que la palabra contención, que en el mismo libro La crisis de la democracia es fundamental, hoy día debería operar, porque en el fondo tú tienes en democracia derechos, atribuciones, herramientas, pero puedes usarlas de manera muy distinta. Entonces, la contención en el sentido de regular mi propia capacidad de hacer, de gestionar o de ponerme respecto del otro, yo creo que es lo que está olvidado. O sea, no se trata de desconocer, por ejemplo, el derecho democrático que tengo si he sido elegido, pero ese derecho lo puedo ejercer de una manera o de otra. Y si lo ejerces sin contención, entonces estamos donde estamos. María José, Agustín, un gusto la conversación con ustedes. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Carolina. Gracias, Carolina. Despedimos esta edición de Democracia en CNN Chile. Hasta la próxima. Democracia fue presentado por TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.